Buenas noches, queridos amigos. Es un placer para nosotros estar una noche más en nuestra quinta noche. Parece ayer que era lunes y que estábamos iniciando estos festejos. Esta noche vamos a cerrar, vamos a ponerle fin con broche de oro con una invitada muy especial que se viene desde Barcelona, España, y nos va a acompañar. Claro que sí, muchos de ustedes la conocen. Un saludo a los 14 capítulos de ICF LATAM, a todos los directores de educación, de comunicación, a todos los miembros de los boards y a los miembros de cada capítulo. Gracias por acompañarnos. A nombre del capítulo ICF Bolivia les mandamos un abrazo y pues deseamos que pase una velada bastante agradable. Esta noche también tenemos un anfitrión muy especial. Voy a invitar a un coach que ha marcado huella también en nuestro país, en Bolivia, y pues vamos a tener el gusto de tenerlo de anfitrión para nuestra querida invitada internacional. Querido Gonzalo Romero, buenas noches, ¿cómo estás? Javier, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo y muy contento de participar en esta noche especial y con una invitada de primer nivel. Gracias, Javier, bienvenidos a todos. Excelente, querido Gonzalo, realmente tenemos el broche de oro esta noche. Estamos muy contentos, felices y orgullosos. Y claro que sí, también el anfitrión tenía que ser de lujo. Por eso estamos contando contigo para este servicio esta noche. Gracias por aceptar la invitación. Al igual que estas 5 noches hemos tenido representantes del capítulo de lujo para que puedan acompañar a estos grandes profesionales. Querido Gonzalo, sin más que decir, te entrego el auditorio y pues preséntanos a nuestra invitada. Perfecto, muchísimas gracias, queridos amigos. Mil disculpas un poquito, hemos tenido un retraso. Sin embargo, somos más grandes que nuestras circunstancias, como decimos desde el coaching, y es así que hoy ya estamos en este momento en vivo. Como decía nuestro presidente del capítulo Bolivia, hoy tengo la grata oportunidad, el honor realmente de presentar a una mujer espectacular. Una mujer que todos nosotros ya conocemos, hemos visto su crecimiento durante los últimos 30 años, hemos visto esa empresa que tiene tan linda, esa formación que hace de primer nivel y alguien que conecta desde el ser, alguien que transmite mucha emocionalidad en su forma de conectar con las personas. Querida Cris Bolívar, muy buenas noches, te damos la bienvenida y es un honor y un orgullo para este aniversario, este tercer aniversario del capítulo Bolivia, tenerte hoy con nosotros. Bienvenida, Cris. Gracias, un honor inmenso y además con esta presentación, madre mía, me siento como una estrella de Hollywood. Muchísimas gracias, un placer estar con todos vosotros. Gracias, Cris. De verdad, para nosotros eres una estrella de Hollywood. De verdad, por todo lo que haces, la forma de conectar. Personalmente he tenido la oportunidad de verte en algunos videos, en YouTube, siguiéndote un poco y me encanta lo que tú haces. De verdad, una vez más, bienvenida. Y a partir de este momento, la cámara y el micrófono son tuyos para que nos muestres esa luz que tú tienes, esa conexión que generas con todas las personas. Adelante, mi querida Cris. Gracias. Antes que nada, como decíamos a cámara, a micro cerrado, ¿no? Pueden intervenir cuando quieran en el chat, como tú veas, tú me avisas, porque voy a lanzar algunas preguntas a lo largo de la intervención y entonces si alguien quiere contestar algo, pues vamos viendo, ¿de acuerdo? Correcto, yo voy a estar atento, querida Cris, y inmediatamente con tu autorización voy a interrumpir cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Muy bien, gracias. Voy Adelante. a compartir pantalla y así podréis ir viendo también no solo mi cara, sino también las cositas que voy mostrando, que también ayudan a veces, ¿no? a entender el contenido. Bien, el título que le he llamado La espiritualidad en el coaching y bueno, la idea va a ser que podamos darle una vuelta a qué es esto de la espiritualidad y de qué manera encaja esto en el coaching y cómo podemos acompañar un viaje hacia esta espiritualidad que ahora enseguida exploraremos qué es. Esta es un poco la idea desde nuestra mirada, obviamente habrá más miradas,
pero yo lo voy a traer desde aquí. Así que bienvenidos, namaste, este saludo hindi, que lo que nos dice es que estemos presentes en cuerpo y alma. Todo lo que voy contando, me gustaría que estuvierais abiertos a poder recibirlo desde el corazón, desde la presencia, desde la experiencia, desde todo el ser que sois, más allá de algo solamente cognitivo, sino que nos dejemos tocar por el contenido y veamos qué me pasa a mí con esto, qué sentido tiene para mí y cómo yo lo puedo aterrizar o no a mi día a día y a mi labor profesional en el coaching o en mi vida, porque al final estamos hablando de nuestras vidas. Bueno, la presentación ya la habéis hecho, así que simplemente quizá deciros que de base soy psicóloga, soy filósofa y también estudiosa de distintas tradiciones milenarias, sufismo, budismo, cábala, por ejemplo, que mezclo, que está integrado en mi mirada, ¿no? Desde la esencialidad, que da como fruto coaching esencial, eneagrama esencial, consultoría esencial, etcétera, ¿no? Donde todo esto va aterrizando a partir de estos conocimientos y de esta experiencia también con el mundo del arte. Soy pintora, soy poeta, además pues eso, ¿no? de Master Coach y otras cosas que ya son como más conocidas. Bien, así que la primera pregunta que os quiero hacer es ¿qué entendemos por espiritualidad? Porque es un término que puede abarcar muchísimo, que tiene muchos matices y que dependiendo del conocimiento o del contacto que tengamos con este término, se nos puede abrir aquí un mundo. Entonces, yo no sé si ya queréis empezar a contestar en el chat para que podamos leer algunas de vuestras respuestas o preguntas. Vamos a invitar a nuestros amigos a que puedan responder a esta pregunta que nos hace nuestra querida Cris. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Daniela te dice trascendencia del ser. Vamos a seguir esperando las respuestas de todos nuestros amigos que están conectados ahí desde diferentes partes de Latinoamérica y desde Bolivia, por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿Qué te dice esa respuesta? Ya irán llegando. Ahí dice, entiendo conectar mi presencia con mi mundo interior. Vale. Tere Funes. Muy bien. Vamos alineándonos, perfecto. Bien. Recordemos, somos un fractal del infinito, ¿sí? Somos un fractal del universo. Está todo contenido en nosotros ya. De otro modo no podríamos entender ese viaje hacia la trascendencia y hacia la espiritualidad. Un camino a la conciencia, Leo, estupendo. Y por eso nosotros empezamos a entender que todo esto tiene relación con la esencia. La esencia entendida como la potencialidad de todos nuestros recursos. Y fijaos que en coaching, esto de hablar del potencial y de los recursos ya nos empieza a sonar, ¿no? Una forma en que yo defino espiritualidad es el despertar de la consciencia, como bien decíais, para una experiencia de completitud. Entonces vamos a ir viendo cómo nosotros, los coaches, ¿no? Vamos jugando con esto, este despertar, conciencia, completitud. Por lo tanto, si afinamos ahora un poquito más esto, podemos empezar a ver, ¿no? Que estamos hablando de algo que tiene que ver con la no dualidad, ¿sí? Porque estamos hablando de completitud. Y la no dualidad implica amor, implica aceptación, porque cuando estamos desde el juicio, automáticamente salimos de la dualidad. Es esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo acepto, esto no lo acepto, ¿sí? En cambio, desde el amor empezamos a entrar en este mundo de no dualidad y por lo tanto de completitud. Y eso tiene que ver con algo que está debajo, que es el amor a la verdad, el salir de la confusión e ir a la sabiduría, porque desde ahí es donde puedo realmente entrar en un estado amoroso. El amor no es una emoción. Estamos hablando del amor como estado del ser. Y eso sucede cuando yo me quito las gafas de mi ego, las gafas que sesgan mi mirada,
que me traen la confusión, que me traen la dualidad, que me traen la ignorancia de darme cuenta que lo que hay es completitud. Por lo tanto, estamos hablando de sabiduría. Y la sabiduría es lo que nos va a ayudar a poder vivir una vida más plena, más feliz y con más sentido. Fijaos que cuando hablamos de coaching, estamos hablando de evocar conciencia, la competencia 7, de desarrollo del potencial, viene en la definición, luego la recuperaré, por ejemplo, de la ICF, y seguro que en otras asociaciones de alguna forma esto está implícito porque es básico, y de obtener resultados extraordinarios o metaresultados, que la reflexión que haría es, cuando hablamos de resultados extraordinarios, ¿cómo llegamos allí? Normalmente hablamos de que se llega a través del potencial. Cuando hablamos del potencial, fijaos que ya estamos volviendo a eso que podemos ser, pero no estamos siendo, eso que está en semilla, pero no está actualizado, esa totalidad del ser que somos, ese ser esencial, ese ser en completitud. Así que desde aquí lo que podríamos empezar a decir es que el coaching acompaña un viaje espiritual. Es un camino filosófico de amor a la verdad, a la sabiduría, hacia la experiencia de completitud. Muchas veces el coaching se queda en algo competencial, se queda en casi resolver un problema o facilitar que el ego esté más feliz y más tranquilo, aparentemente con eso que el cliente nos pide. Mi propuesta es otra, como veis, ¿sí? Yo entiendo el coaching como un coaching de profundidad, como un camino, como un acompañar este viaje hacia la espiritualidad. Obviamente en el nivel que sea, según donde esté el cliente, sea persona, empresa, organización, profesional, ejecutivo, directivo, da igual, ¿no? O a nivel social. Desde allí donde esté, seguiremos acompañando el viaje, pero el foco, yo entiendo que conviene ponerlo, o al menos tener en cuenta que estamos hablando de este ser esencial, que estamos hablando de este potencial como completitud y por lo tanto un viaje, en definitiva, hacia esta espiritualidad. Así que cuando hablamos del despertar de la conciencia, por ejemplo, podríamos estar hablando de, desde este nivel subconsciente, donde de forma dormida y irracional no hay lógica, no hay pensamiento consciente lingüístico, desde este nivel donde se encuentra lo desconocido, lo secreto, pero que está operando absolutamente, facilitamos un viaje hacia el consciente, hacia lo racional, hacia lo lingüístico, hacia lo que podemos verbalizar, hacia todo lo que tiene que ver con creencias, valores, el mundo del lenguaje, el mundo ontológico, el mundo de esto que manejamos los humanos. Pero nosotros en este viaje espiritual no nos quedaríamos aquí. Vamos a buscar el supraconsciente, el transracional, el transpersonal, el que va más allá de este ser consciente o ego. De forma que podamos reconectar con el ser esencial, con la metanoia. La metanoia es este conocimiento de nivel más alto donde estamos en contacto con quiénes somos realmente, con la intuición, porque hay anamnesis, porque estamos en contacto con todo ese conocimiento que nos pertenece, pero al que no estamos teniendo acceso. Es decir, el coaching, como buena mayéutica, desvelaría capas de verdad en la línea que comentábamos antes para ir a hacer este viaje de anamnesis, de reminiscencia puramente socrática o platónica. Estamos hablando de esto, para poder ir a esa sabiduría de la que nos hemos desconectado en este proceso humano de dualidad cuando llegamos, encarnamos, aterrizamos en este mundo. La vuelta a casa, viaje del héroe, todo esto tiene infinitos nombres, tiene que ver con esta vuelta, por lo tanto, a la reconexión con el alma, a la reconexión con la completitud de eso que somos y de ahí lo espiritual. No sé si hasta aquí queréis comentar algo, hacer alguna pregunta.
alguna reflexión. Podéis ir poniendo en el chat tranquilamente, que entre Gonzalo y yo iremos viendo para que no se nos escape nada. Muy bien. Nosotros cuando hablamos, por lo tanto, de espiritualidad en nuestra línea de trabajo, en todo lo que hacemos, hablamos de esencialidad, entendiendo esta completitud como esa armonía entre cielo y tierra, espiritual, material, a veces espiritual se entiende como la dualidad respecto a lo material, masculino, femenino, llamémosle X. Lo importante es que es un viaje de integración, es un punto al que tender hacia este infinito que somos, desde el amar que genera amar, y ahí es donde sucede esta transformación esencial, esta transmutación evolutiva, es decir, transmutar alude a que ya está todo allí, ya están todos los ingredientes. Simplemente hay que sanarlos, hay que permitir que puedan evolucionar para pasar de potencial a acto, como diría Aristóteles, para que actualicemos el potencial que somos, esa semilla que somos. Por lo tanto, nuestro foco de trabajo es la sabiduría. Bien. Recordemos que el amar, por lo tanto, es la puerta a la sabiduría. Y eso tiene implicaciones importantes para un coach, porque estaremos hablando de cómo o desde dónde el coach se ha de situarse para poder acompañar este viaje hacia esta transmutación evolutiva. Y la situación, el punto donde ha de estar, ¿sí? El desde dónde somos coaches, tendría que ser un punto cercano a este amar incondicional. Porque la cuestión es que si estamos hablando de potencial, especialmente en coaching, de acompañar estos procesos, es que no estamos en conexión con nuestra completitud. Si lo estuviéramos, seríamos santos, seríamos sabios, seríamos budas, seríamos, no sé, no seres iluminados, y no nos haría falta hablar de todo esto. Sin embargo, no estamos ahí. Estamos en un estado de estulticia, que dirían los antiguos griegos. El estado de estulticia es un estado de ignorancia de sí. Porque no me puedo ver, porque no me amo, es decir, me niego, no me legitimo, como diría Maturana, ¿no? Y porque no me amo, no me conozco, y porque no me conozco, no me puedo amar. Así que estamos hablando de una falta de autoconocimiento, porque estamos desde la identificación, desde la falsa identidad de nuestro ego, en desconexión con nuestro ser esencial. Y al mismo tiempo, fijaos que lo que estamos diciendo es que hay una falta de cuidado de sí. No me amo, porque estoy desde el exigirme, porque estoy desde mi ego. Hay una desconexión con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad desde mi ego la interpreto como una falta, como un hueco en el ser. Es mi herida que voy a tapar con esta falsa identidad. Por lo tanto, ni me conozco ni me cuido. Y el viaje que acompañamos, por ejemplo, en coaching esencial, desde esta mirada transpersonal, esencial, espiritual, es precisamente un viaje que facilita el salir de este estado de estulto. Porque si no, el precio de la desconexión es muy alto. Es decir, desde esta interpretación de la vulnerabilidad como carencia, cuando estoy percibiéndolo como una herida, como una falta, como un hueco en mi ser, esto me va a producir dolor, porque es lo que yo aprendí. Yo aprendí cuando era pequeñito, primeros años de vida, que si yo no era de determinada manera, la cosa me iba mal, ¿sí? Me regañaban, no me querían, no me atendían, da igual que sea cierto o no, yo lo viví desde ahí. Por lo tanto, hay un miedo a volver a vivir ese dolor. Estamos hablando obviamente de puro sistema límbico, de experiencia emocional, de placer-dolor, y ante eso yo me desconecto de este ser esencial porque me quiero desconectar de la vulnerabilidad, de mi ser sensible, de mi ser capaz de percibir dolor, pero también placer, también disfrute, también amor, también sentido, también intimidad.
Es decir, en el pack de la desconexión, de la vulnerabilidad del ser esencial, va un pack enorme que hace que yo, al entrar para proteger todo esto en mi ego, me lleve directamente al sufrimiento, que es lo que vivimos los seres humanos. Vivimos en mundos de sufrimiento. A ratos menos, a ratos más, pero no es una felicidad permanente, sino que dependo absolutamente del contexto. Cuando me siento reconocido estoy bien, cuando me quieren estoy bien, cuando no estoy mal, cuando me siento capaz estoy bien, cuando no estoy mal, y siempre estoy pendiente de lo de fuera, porque es mi ego el que se encarga de ir a buscar eso para llenar el vaso que siente vacío, herida, llenando el contenido desde fuera. Lo que pasa es que nos olvidamos de que esta herida es el agujero en el vaso, de manera que por mucho que yo vaya afuera a buscar un contenido, siempre se me va a ir hasta que yo no sane la herida desde el cuidado de sí, que es la pata aquella que veíamos ahora del autoconocimiento más el cuidado de sí. Como en la antigua Grecia, a nosotros se nos ha olvidado esta segunda parte de la ecuación, intentamos buscar autoconocimiento, pero sin cuidado de sí esto es imposible, porque sigo estando en el juicio. Y por lo tanto es un desgaste enorme el tener que estar llenando y llenando un vaso que tiene un agujero debajo. Sí. Querida Cris, hay una pregunta. Tere Funes dice, ¿cómo reaprender desde la vulnerabilidad? Estoy inmersa en un sistema o paradigma de dualidad, como todo Occidente, dice mi querida amiga. Exacto. Una pregunta excelente que iremos contestando poco a poco. La dejo porque ese es el discurso. Por lo tanto, la gran paradoja del ser humano es precisamente que para ser felices sostenemos una imagen de nosotros mismos que nos lo impide. Estamos atrapados ahí. Como decíamos, es un viaje donde a partir de mi esencia, mi núcleo, entro en contacto con el mundo, se produce una herida de muerte, autoafirmación, de vida, autoestima o de amor, de vida, autoconfianza o de amor, autoestima. Desde ahí surge el miedo, como decíamos, el ego, el sesgo de lectura y estoy en el mundo ya desde la exigencia, la confusión, el estrés, confianza, ¿sí? Ya estamos ahí, muy bien. Esto es inevitable, como dice la Cábala. Este es un viaje predeterminado. El ser humano, para poder sobrevivir, construye un ego, ¿sí? Desarrolla esta estructura psicológica de adaptación social a este otro significativo que son sus primeros cuidadores y de los cuales depende absolutamente. Es totalmente dependiente y vulnerable en esta situación. Por lo tanto, ahí estamos todos. Y ahora la cuestión es cómo vamos saliendo de ahí. ¿Sí? Estamos en esta, diríamos, hemos pasado desde esta etapa donde somos pura espontaneidad, hay una etapa prepersonal donde ni siquiera hay un ego, donde no hay libertad para ser, no nos confundamos, donde tampoco hay sabiduría. A veces pensamos en los bebés o en los niños, oh, qué sabios que son, que como que no están todavía no. A los 2, 3 añitos un ego ya está en danza y antes de eso no hay conciencia prácticamente. Pasamos entonces a esta etapa de ego, esta etapa de estulticia a la que llegamos desde el dolor y desde el miedo. Muy bien. Eso hace, en términos de sabiduría, que nos quedemos atascados en este juicio. Como decíamos, en el viaje alquímico es la etapa de Nigrero. Estamos fragmentados. Yo no me veo en completitud. No es que me vea dual, no, es que me veo pluridual. En términos junguianos y psicología de los yoes tenemos un montón de subpersonalidades ahí, danzando cada una como quiere, sin director de orquesta, unas me las permito, otras no, unas me las veo y otras no. Estamos totalmente fragmentados. Bien, en términos, como decía, de sabiduría, me lleva a que mi ir por la vida es un ir, diríamos, sin aprendizaje, sin demasiada conciencia. Estoy desde el automático, reaccionando de forma pendular, adaptándome a las circunstancias como puedo, pero sin demasiados resultados efectivos, o intentando cambiar las cosas de manera rígida.
Cuando yo veo en mi cliente o en mí mismo que estoy desde esta reactividad, sospechemos ya obviamente que estamos en mundos de ego. Vamos a buscar cómo llegar a otra posición, ¿sí? Teniendo en cuenta que todos somos aprendices de sabio. Todos estamos eterna y permanentemente en este viaje hasta llegar allí en alguna de nuestras vidas, si creemos en eso, o lo que convenga. Ahí yo ya ahora no entro. Así que la pregunta que estaba haciendo Tere, ¿no? ¿Y cuál es este viaje alquímico hacia la espiritualidad y la completitud del ser? ¿Cómo podemos acompañar esto? Será lo siguiente que iremos viendo. Por un lado, este viaje alquímico, decíamos, ¿no? Desde la estulticia es pasar a sabio, es decir, es pasar a amarme para conocerme y conocerme para amarme. Y aquí es donde el coach tiene una oportunidad en su oferta, como veíamos estos días en el simposium, ¿no? Que ha estado haciendo Press Coaching, respecto a qué ofertamos, ¿no? Como coaches. Hay una maravillosa posibilidad de ofertar eso que para un humano es fundamental, que es amarse, es legitimarse, aceptarse para poder crecer en su potencial. Es decir, este autoconocimiento, ahora ya desde la identidad, desde la autenticidad, esta reconexión con el ser esencial tiene que ir de la mano del amarse, del cuidarse, es decir, de la reconexión, como decíamos, con la vulnerabilidad, con mi ser sensible. Si nos vamos ahora a otra de nuestras fuentes, el eneagrama y el sufismo, podemos ver que hay distintas capas, no me voy a parar demasiado en ellas por una cuestión de tiempo y porque, claro, una de estas transparencias yo lo entiendo, requeriría una hora entera, pero me interesa que veáis el panorama, para que podáis coger esas cositas que más os resuenen y a partir de ahí seguir investigando. Bien, hay 7 capas desde este egotipo, este ego, cada uno tiene un tipo de ego determinado, un tipo de estructura de reacción, reactiva de adaptación social. Bien, vamos yendo hacia este ser en distintas capas hasta llegar a esta no dualidad. Ser perfecto, no del perfeccionismo, como luego veremos, sino del perfecto ser que soy por el hecho de ser un ser espiritual. Y este es el punto que nos interesa, hacia el que nos interesa orientarnos y especialmente hacia el que nos interesa no desorientarnos. Porque muchas veces en coaching sucede que lo que hacemos es engordar al ego, en las demandas del cliente desde su ego, por satisfacerle, por ignorancia del propio coach en su viaje, ¿no? Todos hacemos este viaje. Y por lo tanto es muy fácil en coaching caer en discursos donde en realidad estamos engordando más al ego que no facilitar que salga de él con, decíamos, ¿no? La consecuencia de enredarle todavía más y llevarle a este problema que decíamos de desconexión. Por lo tanto, estábamos aquí y la cuestión es, voy a parar un segundo, ¿cómo salimos de aquí? Alguna pista ya he dado, pero ¿qué pondríais por aquí ahora? ¿Cómo cambiamos la dirección de la flecha? ¿No? Puede Bueno, ser con el despertar de la conciencia, ese darse cuenta desde el ser. muy bien. Muy bien. Y para ello, fijaos, lo primero que va a hacer falta es coraje. Muchas veces nos quedamos bloqueados, el cliente se queda bloqueado porque nos da miedo, nos atrapa todavía el miedo. Pero además de eso, va a hacer falta, porque a veces oigo en coaching, ¿no? A veces es pura semántica, pero a veces no tanto. Esto de retar. Retar es como exígete a ti mismo ir hacia otro sitio, ¿no? A veces me suena a eso. Claro, desde la exigencia volvemos a estar en mundos de ego. Es peligroso. Entonces, recordemos que nos hace falta el amor y nos hace falta la compasión. Es decir, nos hace falta tanto
esta voluntad de querer ser felices como la voluntad de querer salir del sufrimiento. El amor y la compasión en términos, por ejemplo, budistas, entre otras tradiciones. Eso sí me va a ayudar a poder ir reconciliándome con la vulnerabilidad, con mi sensibilidad, que desde mi ego seguramente percibo como debilidad, como carencia, de forma que me pueda ir reconectando con el ser esencial, con la sabiduría y desde ahí con mi sentido, con mi plenitud y con mi talento, porque cuando el ego se trasciende, se convierte en el talento. Cuando no se trasciende, me limita. Cuando se trasciende a través del amor y la compasión, se convierte en el talento. Por lo tanto, hablar de talentos sin hacer este viaje me parece un poco arriesgado. Bien, tenéis aquí un vídeo maravilloso de Brené Brown, súper conocidísima, lo encontráis en todas partes, que habla un poco de este viaje. Si ahora volvemos donde estábamos, estábamos aquí en esta etapa de Nigredo, para poder salir es fácil que primero empecemos acompañando este viaje desde el perfeccionismo, desde el juicio. Seguramente los clientes nos llegan con esta demanda de es que yo quiero promocionar, es que yo quiero, yo qué sé, ser más lo que sea, que mi ego me pide ser y que todavía desde mi juicio y desde mi crítico interior no me encuentro suficientemente eso. Desde ahí nos moveríamos en el pospersonal, donde ya empiezo a conocerme un poco más, pero todavía me exijo. Hay una cierta libertad para ser, pero no demasiada. Necesitamos pasar a la etapa de albedo, es decir, empezar a armonizarnos para poder trascender. Y eso significa empezar a abrazar la sombra. Y para abrazar la sombra tengo que entrar en un camino de perfeccionamiento a través del amor. Sin eso no puedo, como estábamos diciendo antes. Y eso sí me lleva al transpersonal. Me lleva a pasar la esencia en acto, a la libertad para ser, en Eneagrama, por ejemplo, las ideas santas, o en alquimia, Rubedo. Es decir, la armonización de mi ser, la no dualidad, la completitud, la espiritualidad, que veíamos al principio. Obviamente es un viaje, yo voy moviéndome, normalmente vivimos en mundos de ego, si estamos ya haciendo un proceso personal, me voy moviendo en el personal, pospersonal, voy, vengo, según la cosa me estresa, voy, vengo, y la idea es poder acompañar a que este pospersonal se afiance y si acaso nos vamos moviendo en el pospersonal, transpersonal, de aquí para allá, obviamente cuando nos instalamos totalmente en el transpersonal, 100% somos santos, somos cuerpos búdicos ya. Bueno, yo ahí ya no sé, pero sí podemos tender hacia. Eso es lo que me interesa, que veamos que en coaching podemos acompañar y estar atentos a en qué etapas nos estamos moviendo, qué significará un estado de ego o un estado de trascendencia del ego para no equivocarnos en el acompañar este viaje. También estábamos aquí viendo esto. ¿Qué habría aquí? Un mundo de no reactividad, un mundo donde yo me puedo parar, donde puedo aprender, donde puedo leer bien las consecuencias que tienen mis acciones, ser más correspondiente con la realidad, es decir, sabiduría, para ver que yo puedo adaptarme o puedo provocar cambios siendo flexible o manteniéndome desde la perseverancia. Y cuando yo puedo hacer esto si estoy desde la sabiduría. Para eso otra vez tengo que salir del mundo del ego y pasar a todo esto que estamos diciendo, desde la mano. Bien, si nos volvemos ahora aquí, estábamos aquí, ¿sí? Estábamos en el viaje donde nos habíamos quedado en el ego. Lo mismo, contado de otra manera, desde la confianza genuina. Y eso implica no la confianza porque tengo pruebas, o porque el subordinado yo puedo delegar en él porque es un clon mío. No, estamos hablando de confianza genuina, donde yo simplemente sé que está bien, sé que lo que tiene que pasar, que lo que pasará es lo que tiene que pasar. Bien, desde ahí, desde esta aceptación incondicional,
es cuando puedo volver a reconectarme realmente con mi esencia, con mi vulnerabilidad y entrar en este espacio de autenticidad, de sabiduría, de talento, de intimidad, de conexión con mi ser esencial, y desde ahí estoy en el mundo desde otro sitio. Ese es el sitio que buscamos. Ese es el sitio que en el acompañamiento en coaching vamos a facilitar que se estabilice un poco más, que no oscilemos tanto y nos volvamos tan rápidamente a mundos de ego, sino que cada vez vemos que el cliente, yo, si estoy hablando de mi propio trabajo personal, vemos que soy menos reactivo, hay menos cosas que me hacen reaccionar, mi reactividad es menos intensa, puedo mantenerme más en espacios de paz, de plenitud, de sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el viaje. Y esto es importante recordarlo porque muchas veces en ese proceso nos olvidamos, el cliente se olvida, se estresa. Y entonces es bueno ir recordando cómo es el viaje. Si ahora nos fuéramos a Eneagrama, a las leyes del Eneagrama Sufí, veríamos la ley del 7, donde nos muestra cómo es este proceso, que no es lineal, que va y viene, pero que tiene etapas y que hay momentos de mucha atención donde podemos acompañar a una transformación, a un polo evolutivo o no irnos a lo involutivo, es decir, a la zona de confort donde el ego se hace todavía más fuerte. Esos son momentos críticos que el coach tiene que conocer para facilitar este viaje. Un viaje en vueltas de espiral, obviamente. Cuando hablamos de sabiduría, por lo tanto, estamos hablando de completitud, estamos hablando de esta forma más, diríamos, elevada de conciencia, de conocimiento, donde estamos, a partir de estar en contacto con todo lo que somos, podemos ver la realidad tal cual es, sin filtros, sin sesgos, sin ignorancia, sin confusión, para poder estar en estos mundos de completitud, de experiencia transformadora, de profundidad hacia nuestro ser esencial, que es lo que en definitiva todos los humanos buscamos, como decíamos, este viaje de vuelta a casa. Normalmente, y ahora respondo también un poco a Tere, vivimos en mundos duales porque vivimos desde nuestra teoría, desde nuestro lenguaje, desde nuestra mirada formal, teórica, abstracta, que es donde vivimos los humanos, en mundos de lenguaje, y eso lo colocamos a la realidad, a la experiencia. Por lo tanto, no podemos vivir la experiencia directamente. Lo hacemos con un sesgo, con un filtro. La idea es cómo facilitar, no solamente conocer nuestro mundo del lenguaje y cómo impacta, sino especialmente cómo poder vivir directamente la experiencia, lo que sería la empiria griega. Cómo dejamos que la experiencia nos transforme, cómo sería esta serendipia que hace que yo pueda darme cuenta de algo que acaba de suceder ahí. Y eso es, en términos de sabiduría, la vía ampliativa de conocimiento, lo que me permite realmente transformarme en profundidad, lo que nosotros llamamos el aprendizaje de tercer orden, que es no solamente la bajada, primer orden, un aprendizaje conductual, sino también el aprendizaje de segundo orden, cambio mis creencias, cambio mis valores, ¿no? Que siguen siendo mundo de ego, para al armonizarlo, al abrazarlo todo, entrar en un aprendizaje de tercer orden o de no dualidad. Sunyata budista, Daten Cábala, o Segel, depende del nivel en el que nos estemos moviendo. Es decir, ni hemisferio derecho ni izquierdo, sino cuerpo calloso, donde todo esto se une y transforma, porque da la visión completa de la realidad última. Eso es la sabiduría. Y ahí es donde nos enfocamos en nuestra mirada esencial, teniendo en cuenta que es un espacio interior de integración, que es un lugar de partida y un lugar de llegada. En realidad es un camino hacia. No intentemos otra vez desde la mirada moderna
desde la mirada occidental, como decíamos, desde la mirada racional, desde la bajada, volver otra vez a pensar que es un punto de llegada. Por ejemplo, nosotros tampoco trabajamos con objetivos. Trabajamos con el sentido, trabajamos con la estrella polar, pero no con objetivos como si tuviéramos que llegar constantemente a algún sitio medible, concreto, alcanzable, porque esto es un viaje donde van sucediendo cosas de forma empírica, desde esta empiria, a través de la cual nos vamos transformando, aprendiendo y caminando. Así que, ¿cómo podemos acompañar este viaje? Por último, ¿sí? Nuestra última etapa de esta charla. Recordemos definición de ICF, similar seguramente para otras asociaciones, pero yo estamos aquí en el entorno ICF. Recordemos, relación continuada, por lo tanto estamos hablando de proceso. ¿Dónde obtener resultados extraordinarios? Estos metaresultados de los que estábamos hablando. En todas las dimensiones de la vida. De forma que acompañemos este proceso para que sea reflexivo, que inspire, que sea creativo. Creativo no es cualquier palabra tampoco. Estamos hablando de creación, estamos hablando, fijaos, de esto que antes habíamos dicho. La creatividad está aquí, en la unión de nuestras posibilidades de conocimiento, de conciencia. Por lo tanto, estamos hablando de maximizar el potencial. Y estamos diciendo, yo digo, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de potencial, que estamos hablando de esta completitud. Bien, dice Senge. El verdadero aprendizaje, lo que hemos llamado aprendizaje de tercer orden, ir hacia la sabiduría, llega a la esencia de lo que significa ser humano. Mediante el aprendizaje nos recreamos y nos volvemos capaces de realizar lo que nunca antes pudimos hacer, es decir, resultados extraordinarios, metaresultados, a través de recrearnos, a través de salir de esta falsa identidad para ir a la identidad de lo que realmente somos. Mediante el aprendizaje incrementamos nuestra capacidad de crear para formar parte de este proceso generativo de la vida. Todo ser humano siente un profundo anhelo de este aprendizaje. Estamos hablando de espiritualidad. Bien. Paso muy rápido por aquí, simplemente para que veáis esto que hemos dicho de los 3 niveles de aprendizaje, donde el que nos interesa es este que va de el ser esencial, la profundidad, más allá del mundo del ego, de creencias, de valores, de actitudes, de conductas, de comportamientos, de emociones. Todo esto es mundo desde el ego, donde salimos de ahí, estamos en los estados del ser para generar metaresultados, desde este aprendizaje de tercer orden o de generación de sabiduría. Bien. Una forma de hacerlo, habrá muchas en el mundo, es, por ejemplo, a través del coaching esencial, que es donde nosotros ponemos foco para hacer precisamente esto, que acompaña este proceso del ser para que podamos ser lo que ya somos, pero que no estamos siendo. Es decir, abrazar la sombra, ir al ser renegado, desde el amor, desde un espacio donde acompañamos este viaje hacia el alma, hacia esta armonización, trascendiendo al ego, facilitando este proceso de transmutación evolutiva que hemos comentado, es decir, hacia la sabiduría para una vida con más sentido, con más plenitud. Bien, esto ya lo he estado diciendo. Otra forma es a través del eneagrama. El eneagrama otra vez nos pone foco, el eneagrama esencial por lo menos, nos pone foco en la sabiduría. Nos ayuda a acompañar este viaje a la unidad de las heridas y los egotipos a los eneatipos y las ideas santas, a la completitud, a la conciencia, a la sabiduría, a la espiritualidad, porque el eneagrama es un símbolo del ser que nos muestra la completitud de nuestro ser y nos ayuda a hacer este viaje. Todo en el eneagrama esencial, en un eneagrama de profundidad, no solamente el eneagrama psicológico de las primeras capas del hacer
¿no? Y de las etiquetas, que esto es muy simple y realmente no es el eneagrama es mucho más, nos ayuda a poder hacer este viaje de salida hacia el ser. O, por ejemplo, si tomamos a la Cábala, el árbol de la vida es otro gran modelo donde podemos otra vez tomar indicaciones para ver dónde están nuestras transgresiones, qué es lo que tenemos que integrar para seguir haciendo este viaje hacia la sabiduría, hacia este Segel o Dat, que estarían ya tocando a Keter, que es la corona, que es la espiritualidad o el todo, la totalidad. Es un viaje, como decíamos, donde para que yo realmente esté en contacto de forma permanente, no circunstancial, no contingente, con la felicidad, con la plenitud, no me basta el viaje de perfeccionismo que quiere mi ego, que yo sea de determinada manera y no sea de otra, que yo sea perfecto en eso que mi ego cree que tengo que ser, sino que me hace falta, recordemos, es otra forma más de contarlo, ir hacia la compasión, hacia la humildad, hacia el amor, hacia la sabiduría. Es un camino de perfeccionamiento. ¿Cómo nos cuesta entrar aquí? ¿Cómo le cuesta entrar al cliente aquí? Porque se siente vulnerable, ¿sí? Sin embargo, y por eso es tan importante este viaje desde el amor en presencia del coach que acompaña al estulto que no se puede amar, por lo tanto, la figura del maestro socrático era el que acompañaba este proceso precisamente porque podía estar desde el amor. De forma que el discípulo, en este caso, pudiera empezar a amarse, a verse desde el amor a través del espejo del maestro que le miraba sin juicio. Igual que también se suele utilizar esta metáfora en budismo. Por lo tanto, recordemos, la clave está en el amor. Y en dos direcciones. Nosotros tenemos en cuenta dos grandes direcciones. Una, incrementar la conexión con el ser esencial, todo lo que facilite esta conexión, y otra, disminuir lo que bloquea al ser esencial. A veces, en ciertas corrientes de psicología positiva y ciertas líneas en fin, ¿no?, de intervención, parece que se olvida una de las dos. Las líneas más terapéuticas muchas veces se dedican a disminuir lo que bloquea en términos simplemente de sanar, ¿no? Sin embargo, líneas más espirituales solamente buscan esta conexión, meditación, ya está, nada más, ¿no? Sobre todo malentendido, mindfulness o cosas por el estilo. El viaje tiene que ser doble, tiene que ser en las dos direcciones y otra vez la clave está en el amor y la compasión. Así que estamos muy pendientes de no engordar al ego, sino de ayudar a trascenderlo desde este querer estar, desear estar en esta figura de maestro socrático que estamos hablando antes, donde se acompaña este viaje filosófico de transformación hacia la espiritualidad, hacia la sabiduría, hacia la completitud. Y eso hace que la posición del coach tenga que ver con estar desde la ignorancia sabia, desde el amar, para no interpretar, para no juzgar, para no resolver, sobre todo no resolvemos problemas ni situaciones, ni nada por el estilo, los coaches, desde la humildad, desde esta posición de no sé y desde el silencio interior. Y como no podemos acompañar más allá de hasta donde nosotros hemos llegado, ponemos mucho foco en nuestro desarrollo, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, de metacompetencias. Más allá de las competencias de la ICF, trabajamos con metacompetencias, que es desde dónde, desde qué estado del ser yo acompaño o yo estoy para, desde mi propio ser, facilitar el viaje de mi cliente también hacia su propio ser. Tenemos 11 metacompetencias, las nombraré de pasada, la autenticidad, la presencia, la plasticidad, que he comentado antes cuando hablábamos
de las dos dimensiones de ego y no ego, ¿no? Cuando estamos desde la sabiduría. La nadiedad, que es un neologismo nuestro, que es dejar de darle tanta importancia, ¿no? El ego es egocéntrico, nos miramos el ombligo desde ahí. La ternura, la compasión, la humildad, la sabiduría, la espiritualidad, la parresía, que es un término griego que nos habla de este maestro socrático que puede decir lo que quiere decir, que tiene una comunicación directa, franca y honesta, porque lo hace desde el amar, lo hace desde un lugar de no juicio. Y el amor con H, que también es otro neologismo nuestro, que es la unión de amor y humor, ese estado de ligereza, de desdramatización que sucede cuando yo estoy desde la autenticidad, desde la aceptación de mí mismo y de la vida. Tenemos un manifiesto al que nos comprometemos, hay un ritual de compromiso con estas 11 metacompetencias para acompañar a mis clientes. Yo me comprometo a desarrollar en mí las metacompetencias que hemos descrito. Sin entrar mucho en detalle de cada una de ellas, de momento intuitivamente, os voy a dejar este ejercicio. ¿Qué metacompetencias reconozco más en mí? ¿Cuál menos? ¿Cuál sería esa que yo creo que me puede ayudar a hacer mi siguiente paso evolutivo y qué me ayudaría a desarrollarla? Si queréis, podéis hacer una captura de pantalla de este ejercicio y también os puedo volver a poner esta otra donde están las definiciones que luego podéis ver también en grande. Bien. Avanzamos y cerramos con esta frase, ¿no? Que dice: el camino de retorno a la esencia es un camino hacia la sabiduría, es un camino de amor a uno mismo y a la vida, es un camino sin miedo, de agradecimiento, de humildad, de confianza, un camino hacia la autenticidad, la esencia, la totalidad, un camino hacia la claridad y la luz. Es un despertar. Fijaos que en coaching todas las competencias de la ICF están centradas en alcanzar el despertar, en evocar conciencia, para que a partir de allí se puedan dar resultados extraordinarios. Bien, esto simplemente ya lo he comentado y no os creáis nada de lo que os he contado. Como dice Krishnamurti, experimentadlo. Esto es un viaje, el viaje espiritual es un viaje de experimentación. El viaje respecto a qué estamos haciendo, cómo intervenimos en coaching, es un viaje también de experimentación, de explorar qué queremos, dónde estamos, qué necesita realmente nuestro cliente y cómo podemos acompañarle y hasta dónde llego yo para acompañarle también. Aquí tenéis los datos de contacto y ahora sí dejo que preguntéis y digáis todo lo que queráis. Aquí veo una de Daniela que dice: déjanos para la captura de pantalla las preguntas y metacompetencias. Yo no sé si esto estaba escrito antes de que yo lo hiciera o después. Si acaso, Daniela, si no has podido hacerlo todavía, por favor, vuélvelo a decir que lo volveré a poner. Bien, ¿qué más? Tenemos algún minutillo más, ¿verdad? Todavía, Gonzalo. Sí, correcto. Perfecto. Correcto, claro que sí. A ver si hay alguna pregunta, por favor, a los queridos amigos. Vale, me dicen que sí, que lo vuelvo a poner. Muy bien. Voy a dejar esta. Ahí están las 11 metacompetencias. Muy bien. ¿Algo que queráis reflexionar, discutir
preguntar, Correcto, a decir, partir de este no, no es momento así. está abierto todo el chat, la convocatoria, más allá de agradecerte y de verdad, en este momento yo me pondría de pie y te aplaudiría porque, por lo que he escuchado, querida Cris, de verdad, increíble, muy, muy fuerte, muy desde la esencia, como tú dices, y creo que todos los que estamos presentes hemos disfrutado de esta maravillosa conversación, charla que se convierte en eso al final del día, porque vamos a ver qué preguntas, inquietudes surgen de nuestros amigos. Desde mi punto personal, mi querida Cris, de verdad muy agradecido. Me ha llamado la atención muchísimo una frase que tienes allí. Se dice, Ujú. no podemos acompañar más lejos de hasta donde hemos llegado. ¿Cómo interpreto yo? Y corrígeme tú, por favor. ¿Sí? Que evidentemente es un proceso de no retorno el coaching, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Somos grandes maestros en ser eternos aprendices, como decimos. Entonces, cada vez que requiere alguien de nuestra intervención, sacamos la herramienta necesaria que vamos acumulando a lo largo de nuestro camino. Sin embargo, eso es coherencia, ¿no es cierto? Es decir, te ayudo porque yo ya he vivido este proceso, yo ya he trabajado interiormente, ¿sí? Yo he logrado de alguna manera esos meta resultados que tú estás buscando. Entonces, ¿cómo interpretas hoy en día, querida Cris, que lamentablemente vemos muchas escuelas en el entorno y en algunas ocasiones inclusive de nuestra federación, solamente se dedican a la parte técnica, ¿no? Dominando las competencias, etcétera, etcétera, que es importante, por supuesto, como coaches. Sin embargo, esa coherencia de trabajar desde adentro hacia afuera, a veces no he vivido 100% este proceso, por lo tanto, ¿cómo puedo yo acompañar a un coachee que viene a solicitar intervención, a mostrar su quiebre para hacerlo desde ahí? ¿Qué opinas al respecto y cuál es tu experiencia? Sí, otra forma de decirlo es que no se puede preguntar lo que no se ve y no se ve lo que no se ha experienciado. Por lo tanto, aunque haya competencias, ¿no? Las competencias en realidad no deberían ser técnicas, porque cuando estamos hablando de evocar conciencia, estamos hablando del trabajo personal en la nueva competencia 2, cuando estamos hablando de presencia, de escucha, esto es mucho más profundo que algo de nivel competencial, conductual. No se puede hacer si uno no se sitúa desde un determinado estado del ser. Y aquí es a donde vamos. El tomar conciencia de que el coach tiene que hacer un trabajo, tenemos que hacer un trabajo que no tiene fin. Da igual que seas MCC incluso, ¿no? Los MCC sabemos estupendamente que el trabajo no termina nunca, porque no hay, como decíamos, ¿no? Un punto de llegada, es siempre un camino hacia. Más puedes ver tú, más lejos puedes acompañar, porque más puedes preguntar en términos de cuestionar porque lo ves, ¿sí? Es decir, por eso en nuestra metacompetencia de sabiduría estamos hablando de ignorancia sabia. Es esa sabiduría socrática, ¿no? O ignorancia socrática de solo sé que no sé nada, pero para saber que no sé nada, sé mucho. De hecho, el sabio no solamente es el que sabe que no sabe, sino también que sabe cosas que no sabe y que sabe y que no sabe que sabe cosas que sabe. Ya sé que esto es un trabalenguas, pero luego lo escucháis con calma varias veces para poder pillarlo, porque en realidad el coach tiene que saber mucho para poder saber que no sabe, para estar abierto al cliente, para estar abierto a la empiria, a lo que sucede, y al mismo tiempo ser suficientemente humilde como para reconocer que nunca sabe lo que va a pasar. A mí los clientes no dejan de sorprenderme. Y puedo tener 1000 hipótesis al respecto, que ya nos cuesta tener más de una. Pero aunque tenga 1000, aparece la 1001 y siempre me digo,
es que es increíble, es que este trabajo es maravilloso porque el ser humano es maravilloso, porque somos un misterio. Y obviamente cuanto más sabes, más ves el misterio. El misterio nunca se desvela. Como dirían en Cábala, ¿no? Es el sot del sot, el secreto del secreto, que es infinito. Excelente, Cristo. Vamos a dar curso a algunos comentarios en el chat, ¿sí? Muchísimas gracias, dice Mónica Lenz. Daniela dice, gracias, Cris. Xiomara, excelente, muchas gracias. Ana Patricia dice, muchas gracias, Cris. Daniela, gracias, gracias, gracias. Vivian Peró nos dice, muy linda presentación que nos devuelve al inicio. Nos hace conscientes que no somos nada sin lo espiritual y sin mirarnos de la piel para adentro. Gracias. Definitivamente hermosa presentación. A mí personalmente me ha conectado muchísimo. Y una de las metacompetencias que me ha llamado la atención también es que esa creatividad, además, que tú le pones a este tipo de nomenclatura, terminología, el amor con H, ¿no? Esa mezcla de humor con amor. ¿Nos puedes explicar un poquito más de esto que es bastante interesante, Cris? Sí, cuando estamos desde los egos, todo nos parece dramático, ¿eh? Todo nos parece a vida o muerte y nos estresamos, nos deprimimos, ¿eh? Nos da la ansiedad, no sé, nos pasan un montón de cosas, ¿no? Estamos mirándonos el ombligo y pensando que ¿por qué me pasa a mí esto? Entramos en víctima, o yo lo voy a salvar y si no lo voy a salvar, me parece que me va a pasar de todo, en fin, ¿no? Cuando empezamos a estar en contacto con la autenticidad, cuando nos quitamos la máscara, la coraza del ego, porque ya hemos sanado la herida o estamos sanando la herida, que es lo que hace que el ego afloje de forma natural. Por eso necesitamos el amor, el sanar nuestra herida, el cuidar de nosotros. Cuando hacemos esto y entramos en esta autenticidad y en esta sabiduría, nos empezamos a dar cuenta de que nada es tan dramático. Y podemos vivir en un estado de ligereza y podemos disfrutar realmente de la vida, podemos apreciarla, podemos agradecerla, podemos reconocernos. En una de las capas, ¿no?, que veíamos antes del sufismo, hay un momento donde el amado y el amante se fusionan. Es el momento del agradecimiento, ¿no? Bien, todo esto nos lleva a que podamos fluir con la vida. Y ese es el estado donde desde el amor y desde el humor vivimos la vida con esta ligereza, con este fluir, donde estar en contacto con lo que sucede, poder estar en contacto con ello y aceptarlo. Excelente, muy lindo. Hay otros comentarios más, muchísimas gracias. Tere dice, quedé atravesada con tus metacompetencias, Cris. Gracias por tu profundidad. Hablamos de ese amor también que coincide con la curiosidad que yo mencionaba. Georgette dice, este espacio del ejercicio del coaching es una sintonía de vibración del alma con otras almas. Qué bonito. ¿Sí? Muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta más, por favor, queridos amigos, algún comentario. Yo aprovechando siempre un poquito, querida Cris, esto, te he escuchado mencionar también algo interesante, ¿no? Que el ego surge cuando ha habido heridas, ¿no es cierto? Eso surge. Y obviamente el ego protege la herida en algún momento, ¿sí? Y esa trascendencia de la que estás hablando, de la que de alguna manera tú has explicado en este proceso, ayuda a trabajar con estos tres elementos que son la autoestima, la seguridad y la confianza también. ¿Es posible así trabajar en ese proceso del ego hacia la sanación? Sí, el ego protege nuestra herida. De los tres tipos de herida, de autoconfianza, de autoafirmación o de autoestima, solo tenemos una. Y diríamos que todo nuestro viaje aquí en la Tierra, ¿no?, sería el sanar esta herida para poder hacer este viaje de reconexión con el ser esencial. Sanamos la herida y automáticamente el ego afloja, porque el ego está para protegerla. Cuando ya no está la herida, cuando no hay esta visión de carencia del ser, sino que empezamos a estar desde la abundancia, los recursos que decíamos antes en la definición, etcétera, etcétera, lo que sucede
es que el ego que se había puesto en el lugar del director de orquesta de nuestra orquesta, que es el ser esencial, la orquesta, el ego que se había puesto en la dirección de orquesta, la sabiduría, este proceso hace que el ego no sea tan necesario, yo pueda reconectar con mi realmente el director de orquesta, mi yo consciente, mi yo despierto, de forma que él se va a ocupar de dirigir la orquesta y mi ego se coloca en su sitio, en un lugar que le corresponde de la orquesta, porque solo es un instrumento. Cuando yo hago este movimiento, a partir de sanar la herida, reconocer a mi ego, desidentificarme de él, ¿no? Este doble camino que decíamos, ¿no? Bidireccional, el ego se sitúa en su sitio, aparece la sabiduría, el director de orquesta, y por lo tanto, este instrumento que yo tenía muy entrenado, cuando está bien situado y no mal colocado en la dirección, se convierte en el talento y además me permite entrar en conexión con el resto de mi orquesta y leer mejor las partituras, ¿sí? Sabiduría. Para que yo pueda fluir realmente en cada partitura de la vida sin tenerle miedo a las partituras donde ese instrumento no está de solista o cosas por el estilo, porque yo ya no necesito eso, porque yo ya me vivo en completitud. Y aquí entraríamos, ahora iríamos al sánscrito, hablando de viveka, vairagya, moksha, son términos que nos llevan a darnos cuenta de la importancia de discernir lo real de lo irreal para poder desapegarnos de lo irreal, porque ya no nos hace falta para tapar la herida, porque yo ya me veo en completitud, no en carencia. Así que no me hace falta proyectar, inventar, identificarme con cosas, apegarme a el otro, el reconocimiento, un objeto, lo que sea, para llenar ese hueco, porque yo ya me voy viendo en completitud cuando discierno mejor. De forma que me libero, moksha, ¿sí? A través de este conocimiento en mi posibilidad de ser. Fijaos que en la competencia 7 de la ICF habla de discernir. Entonces, en realidad, podemos estar hablando de todo esto. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Hermosa metáfora, dice ahí Yormada. ¿Cómo reforzar día a día ese cuidado de nosotros de forma consciente? Amándonos, saliendo del juicio, no juzgándonos, no exigiéndonos. El amar es no juicio. Cada vez que yo entro en un espacio de juicio, esto sí, esto no, esto es como tengo que ser y esto no me lo puedo permitir, no me puedo permitir ser así. Cuando yo hago estos movimientos que son muy sutiles y tienen, ¿no?, ramificaciones en muchísimas cosas y en proyecciones, etcétera, 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 cuando yo me voy pillando, voy siendo consciente, es como rectificar y entrar en un espacio amoroso donde hay aceptación profunda. Y sobre todo, darme cuenta de ¿para qué hago esto? ¿Para qué este juicio? ¿Qué intenta proteger? ¿Qué miedo hay ahí debajo? Porque eso será la herida. Y es como contarme otro cuento, otra narrativa, para no creerme tanto el mensaje de mi crítico. Es decir, recordemos, vivimos en mundos mentales, pero yo no puedo salir solo desde el mundo mental, tengo que ir al mundo de la experiencia, al mundo de la intuición, para poder vivirlo desde otro sitio y desde ahí empezar a cambiar mi mirada. Excelente. Hay una pregunta más que hace Daniela, dice, se dice que cada ser tiene su momento para aprender, comprender y poder asumir. ¿Cómo discernir si el cliente está en su momento y se puede en 60 minutos, seguramente en una sesión de coaching, pregunta? Es lo que decíamos. No lo enfoquemos a un absoluto. Okay. Vamos a imaginarnos, volvemos a Sócrates, la mayéutica, que es la base, por así decir, ¿no?, del coaching. Tiene que ver con dar a luz, la partera. El viaje que acompaña la comadrona no es solamente el momento del parto. No es que cada vez que llega la comadrona a la mujer, ¿no?, que tiene el bebé,
que está embarazada le va a pedir que tenga un parto cada vez. No es eso. Los partos, o sea, el dar a luz, en este caso el conocimiento, tiene que ver con lo que se pueda dar a luz en ese momento. Si estamos con esta mujer embarazada, que está de 9 meses y es el día que le toca el parto, qué bien, veremos al niño o a la niña. Pero si llegamos a los 2 meses, vemos otra cosa. Y el proceso a acompañar, el momento en el que está, es el momento en el que está de su proceso. Y le vamos a acompañar a su momento siguiente. Por ejemplo, otra forma de contarlo es que la pregunta potente es la que abre la puerta para vislumbrar la luz que hay detrás de ella, pero no para que le ciegue o no para que sea más de lo mismo, que no abrimos ninguna puerta, porque eso ya se lo conoce el cliente, sino que es justo ese punto donde se vislumbra algo para que el cliente pueda seguir avanzando y poco a poco pueda abrir la puerta. Y ese seguir abriendo la puerta o entrando en ese camino, tal vez no será con nosotros, tal vez ocurrirá dentro de 10 años, no lo sabemos. Nosotros acompañamos un trocito de este viaje de vida del cliente. Correcto. Y Georgette hace un comentario más que dice, cuando ya se ha pasado, dice, a través de sentimos cuando el cliente está o no en el momento. Seguramente que sí, apelando también a la intuición, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy bien. Sí, Gracias, de la verdad. presencia, ¿no?, que decíamos del Sí. coach para saber cuándo hago una pregunta, cuándo no, pero en cualquier caso, nosotros podemos preguntar, proponer, utilizar herramientas, como decías, lo que sea, ¿no? El que va a decidir si eso ha sido potente es el cliente. Y si estamos presentes y escuchamos bien, veremos que ha pasado algo. Veremos que por ahí se puede seguir o ya hay que parar. Así es. Al final seguimos su propia agenda, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. Queridos amigos, muchísimas gracias. Cris, de verdad ha sido un honor para mí compartir unos minutos contigo. Eh, esa presentación maravillosa, con tanta coherencia que tú transmites desde donde hablas, desde tu presentación, tu personalidad, tu marca personal que lo transmites, realmente es algo maravilloso. De verdad, infinitamente agradecido a nombre del capítulo Bolivia, a todos los amigos que han participado en esta noche. Estamos muy agradecidos y creo que nos vamos inyectados todos con esa sensibilidad de querer ser más. ¿Quieres compartir un poquito tu experiencia de las formaciones que tú haces, cómo la gente puede llegar a conectar con esta herramienta, etcétera? ¿Hay alguna información que tú quieras darnos? Porque seguramente va a haber muchas preguntas y mucho interés que se ha generado esta noche. Sí, de hecho, solo con ir a Essential Institute ORG, Essential con 2 S, ¿no?, y Institute, así en inglés, ORG, o buscando Cris Bolívar en Google, allí lo vais a encontrar todo. Es decir, por un lado hay el calendario con las formaciones que hacemos en las conferencias y un montón de cosas que están programadas. Ahora ya, bueno, hay algo para la semana que viene y una conferencia internacional sobre eneagrama esencial, muy importante esta, es verdad, en julio, el 16 de julio, pero el resto ya ahora pasamos a septiembre, octubre, donde empiezan las supervisiones, el programa integral de formación en coaching esencial, el programa de eneagrama esencial, bueno, etcétera, ¿no? Pero luego también hay algo muy interesante, aparte de YouTube y un montón de cosas que estamos en todas partes, pero que es dentro de la web. Si vais a recursos, veréis que hay el Sabiamente Blog, que hay artículos, libros, bueno, hay de todo. Y hay también radio. Nosotros hacemos radio La Mirada Esencial, donde, por ejemplo, podéis encontrar un programa de radio para cada una de las heridas. O también sobre cómo trascender al ego, o sobre la sabiduría, o sobre la humildad, o sea, hay un montón de cosas, o sobre la empresa sabia. Hay un montón de programas dedicados, ¿no?, a muchos de estos temas en exclusiva, aparte, como ya digo, de artículos, de ponencias y de un montón de cosas. Pero tenemos muchas cosas en abierto.
aparte de nuestras formaciones certificadas, tanto en Enneagrama como en coaching, etc. Muchas gracias, Cris. Gracias por la información. Felicidades, ICEFE Bolivia, por sumar tanto valor a nuestras prácticas. Gracias al equipo del capítulo Bolivia y a Cris por esta valiosa propuesta. Gracias, Gonzalo, por la magnífica introducción con Cris y compartir lo esencial, reconociendo cómo trascender al ego. Gracias. Gracias, Vivi. Un saludo para ti. Gracias, ICEFE Bolivia. De verdad, los agradecimos, somos todos. Un genio, Gonzalo. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, es un honor. Querido Javier, creo que hemos terminado ya en este momento. Definitivamente hemos cerrado con broche de oro este aniversario y de una manera tan simple como nos ha enseñado esta gran mujer desde la humildad. Para ti el micrófono, querido Javier. Querida Cris, increíble. Tantas miradas que nos has traído, nos abres la cabeza, no te imaginas cómo. Yo, sinceramente, esta semana he visto varias apreciaciones del coaching muy diferentes y tan ciertas, tan verdaderas, tan legítimas. Nos sentimos honrados, felices de contar con ustedes, que son, como lo dijo Gonzalo, las estrellas de esta área del conocimiento. Gracias por traer eso, gracias por tu humildad, tu cariño. Tengo que decir que la primera vez que me he contactado con ella, en la primera nos ha hecho el favor de aceptar de inmediato, ha sido muy gentil, obviamente viendo su apretada agenda y pues un cariño grande, querida Cris. Realmente muy contentos de estar contigo. Que sea la primera y no la última, te lo vamos a pedir de corazón. A ver, ¿qué les ha parecido la presentación, querida Mónica, tú primero, después María Eugenia? Cris, me has abierto esa perspectiva de vaciarme, de seguir vaciándome, de tener más humildad y seguir trabajando en mi persona para acompañar de mejor manera los procesos con las personas. Agradecida por todo lo que nos has entregado esta noche y todavía curiosa sobre tu trabajo, así que voy a seguir siguiéndolo. Muchísimas gracias, Cris, y gracias también pues porque sabemos que son 6 horas, creo, más en España, así que muchísimas gracias pues por esa entrega. Gracias a vosotros, por supuesto. Querida María Eugenia. Gracias, Javi. Cris, realmente muy interesante. Personalmente vuelve a ratificar de que el mundo de la otra persona que viene como cliente es un mundo que nosotros no conocemos y que no nos tenemos que sentir mal como coach, de decir todo lo sé, y como tú bien decías, sigues aprendiendo cuando tú ves a los clientes y permitirse como coach también aprender con el cliente, ¿no? Te imaginas que la persona tampoco no sabe lo que le está sucediendo internamente, peor tú vas a venir a saber, digamos, ¿no? Van conociendo, ¿no? Y lo que sí me ha llamado mucho la atención ha sido el tema del y muy interesante, el precio de la desconexión con el ser esencial, ¿no? Es decir, las personas están desconectadas y caminamos así, ¿no? Hasta que hay un momento en que sentimos que algo nos está pasando y algo no sé qué, pero tengo que ir al médico, ¿no? En este caso tengo que hacer algo, ¿no? Y así nos sucede. Entonces, también como coach, me trae a pensar de reflexionar conmigo misma cómo está mi desconexión con mi ser para poder ayudar, acompañar al otro. Entonces, esos son algunos puntos que me han gustado y bueno, agradecerte por todo. Y para cerrar, el diamante se mira por diferentes ángulos. Hoy nos has traído una mirada diferente, pero es el mismo momento que es el coaching. Excelente, fabuloso. Estamos felices, contentos, cerrando con broche de oro esta noche. Si yo tuviera que hacer una lista, tengo como 12, 10 webinars que quisiera pedirle a Cris por las cosas que ha dicho y los títulos que ha ido saliendo. Reitero las palabras de nuestra querida Mónica. Gracias por este sacrificio de estar hasta estas horas. Para ti son ya las 2 de la mañana y media. Gracias por ese favor, querida Cris. De todo corazón, ya cerrando esto, a nombre del capítulo ICEFE Bolivia te agradecemos tu participación, tu gran contribución y el cierre con broche de oro que hace este tercer aniversario inolvidable, querida Cris. Tus palabras de despedida para el capítulo y para todos los que nos están viendo en LATAM.
Me alegró muchísimo, un placer haber participado y celebrar con vosotros este tercer aniversario y además agradecida, ¿no?, de que lo podamos hacer desde un enfoque espiritual donde cada uno de nosotros pueda volver a conectar con ese ser que es para que como coaches que somos, ¿no?, podamos fluir con todo nuestro potencial y con toda nuestra luz. Namaste, que la sabiduría nos acompañe. Excelente, un aplauso para nuestra invitada de esta noche, un aplauso virtual. Muchas gracias. Vamos a invitar para cerrar nuestro aniversario, queridos amigos, a nuestro Leadership Latinoamérica, Saúl Infantes, que está tras bambalinas, para que nos brinde unas palabras de cierre también. Les pido que vayan elaborando sus palabras de despedida, cerrando este tercer aniversario. Querido Saúl, buenas noches, gracias por estar con nosotros toda la semana. Yo te agradezco personalmente tomarte el tiempo, ser ese líder que estás demostrando ser, querido amigo, involucrándote en el trabajo de cada uno de los capítulos y también dándonos ese respaldo, querido Saúl. Tus palabras. Es un placer, Javier y Cris, gracias por estar hoy aquí, por hacer esto posible. Muchas gracias a los líderes del capítulo ICF Bolivia que lo hacen posible. Esta semana ha sido para mí un placer. El enriquecimiento es grande. En lo personal, sigo abriendo, me abre la visión cada vez que escucho, cada vez que participo. Me alimenta mi opinión, así lo digo, y llena el corazón, ¿verdad? Todas estas interacciones. Y pues muy agradecido. Y para mí es un placer poder representar a ICF Global toda esta semana y en cualquier otro evento que esté por venir. Por supuesto, estamos en total disposición. Y pues el plan es seguir avanzando en la profesión del coaching de la mano de todos ustedes. Muy agradecido. Gracias, querido Saúl. Un abrazo para ti hasta Ciudad Juárez, México. Gracias por tu participación. Bueno, vamos cerrando, queridos amigos. Vamos a darle la palabra al fabuloso anfitrión que hemos tenido esta noche. Realmente excelente la participación de nuestro querido Gonzalo Romero. Querido Gonzalo, tus palabras de despedida y de cierre de este tercer aniversario del capítulo. Gracias, querido Javier. Sin embargo, estaba también Vivi ahí, antes quería participar, si le podemos dar la palabra, si te Claro parece. que sí, claro que sí. Vivi Querida también Vivi. está haciendo un esfuerzo, está con varias horas de diferencia. Adelante, Sí, sí, Vivian, sí. por favor. Uy, no te escuchamos, estás sin micrófono. Está apagado el micrófono. Vivi está en Alemania, digámoslo así, está con el mismo horario de nuestra querida Cris. Solo quería agradecer, buenísima la presentación, me encantó. Y bueno, nada, agradecer y nada más. Muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Bien, gracias, una vez querido más, Gonzalo. querido Vale. Javierito, gracias a mí, de verdad, por el agradecido soy yo en realidad, por permitirme ser parte de este cierre maravilloso, por permitirme ser parte del capítulo. Auguro mucho éxito en todo lo que tú estás haciendo, en tu gestión, en la gestión de Mónica y todas las personas que están adelante del capítulo. Estamos para apoyarlos. Gracias, como decía el otro día, sigamos trabajando en competencia y no en competencia para que esto vaya creciendo. Cris, de verdad, impactado con tu presencia, muy agradecido y honrado de haber sido anfitrión esta noche, en esta noche tan maravillosa. Gracias a ti, Gonzalo. Un placer. Excelente, muy bien, eran las palabras de nuestro querido Gonzalo Romero. Querida María Eugenia Castellón, tus palabras de despedida y de cierre este tercer aniversario de nuestro capítulo. Vamos. Bueno, realmente emocionante toda esta semana. Por dos cosas me siento muy contenta. La primera, porque se ratifica, ¿no?, de que nosotros los coaches tenemos que ser bastante humildes. Y cuando pensamos que todos lo sabíamos, estos días nos han enseñado todos estos grandes expertos como Cris, de que hay un mundo todavía por qué conocer, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, no pienses que lo sabes todo, sino tienes que estar abierta a nuevas cosas, nuevas enseñanzas. Por otro lado, también me encantó de que hay mucha gente que ahí está, de México, de diferentes países, que han estado con nosotros y que es un gusto poder estar juntos en esto que amamos, que es el coaching. Y como alguien decía, el coaching cabemos todos, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito. Y bueno, cumplir 3 años de esta forma, capacitándonos y viendo otra mirada, ¿no? Básicamente eso. Gracias también por invitarme y por ser parte de esta actividad. Bravo, excelente. Voy a tomar
la palabra, le vamos a dar la palabra a Vivian, pero si puede un cachito para decir unas palabras para el capítulo. Sabemos que es un miembro bastante activo, que quiere mucho a todos nuestros colegas. No sé si Vivi puedes darnos unas palabras para el cierre de este tercer aniversario. ¿Estás ahí? Bueno, yo solamente podría decir que el devolvernos a lo espiritual es lo esencial, porque las personas que no pueden hacer este viaje, que no pueden hacer este proceso, no van a poder aprender nada si no viene de lo espiritual. Vivir solamente en la piel, vivir en el mundo, en la conciencia, sin entrar a lo esencial, que es lo espiritual, no te da ningún aprendizaje a la larga. Entonces me encantó la presentación de Chris, que no importa cuántas competencias tengamos, si no tenemos el amor, no tenemos nada. Excelente, fabuloso. Y amarnos es no juzgarnos. Eso me ha encantado, me llenó el corazón. Querida vicepresidenta del capítulo ICF Bolivia, Mónica Lenz, tus palabras de despedida y cierre para este tercer aniversario. Bueno, felicidades capítulo, felicidades Bolivia, felicidades ICF Bolivia en estos 3 años. Hay camino por andar. Nos estamos viendo el siguiente año, de repente con alguna otra novedad. Muchísimas gracias, Chris, nuevamente por todo. Y gracias a todos los que nos han estado siguiendo esta semana de aprendizaje y en su crecimiento personal y en mejorar sus competencias como coaches. Muchísimas gracias, Gonzalo, por el día de hoy haber dirigido esta sesión. Me ha agradado verte aquí y muchísimas gracias a todos, María Eugenia, Vivian, Saúl, que nos ha estado acompañando en la semana y sobre todo a ti, Javier, ¿no? Por impulsarnos, por ser nuestro líder. Así que adelante. Gracias a todos y buenas noches. Nos vemos el siguiente año. Muy bien, excelente. Yo quiero decir, toda la gloria y la honra sean para Dios, que Dios nos siga guiando como capítulo. Felicidades, queridos miembros, felicidades a cada uno de los que componen esta gran familia, porque somos una familia en ICF Bolivia. Es lindo tener este espacio en el cual el clima laboral, el clima profesional es tan agradable, donde todos colaboramos juntos, como dice nuestro querido Gonzalo, en competencia y no en competencia. Darles un abrazo hasta allá en la virtualidad que nos permite comunicarnos. Un abrazo a todos, felices 3 años, hemos querido hacer esto. Agradecemos a todos los involucrados, agradecer a Damián Goldberg, a Elena Espinal, a nuestra Cris Bolívar aquí presente, también a Joao Pascual, también a Gorka Bartolomé, que ha estado con nosotros. Hemos querido hacer algo representativo, invitando personas de Europa, también de Brasil, de Centroamérica, y pues poder compartir juntos. También agradecemos a todos los que han estado en estas 5 jornadas de los distintos países, a cada uno de los capítulos un abrazo de hermandad de sus hermanos coaches profesionales bolivianos. Agradezco también al directorio, desde la fundación, al primer directorio y al directorio actual. Muchas gracias por todo el trabajo realizado. Agradecer a nuestros anfitriones, nuestro querido Gonzalo, también a María Eugenia, a Mónica, que han estado trabajando en distintas jornadas, y espero no olvidarme de nadie. Desear que Dios los bendiga. Nos vemos con este proyecto hasta el próximo año. Que Dios diga qué es lo que se viene, porque esto ha sido tremendo, increíble e inolvidable, ¿no? Para mí, y creo para muchos de ustedes, yo sé que ha sido inolvidable. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo de bendición para su vida. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Felicidades, felices 3 años. Chao, chao. Nos vemos.